Bueno, pues hoy tenemos con nosotras a Ana Villar, enfermera perfusionista y emprendedora, creadora de la plataforma Soy Ana Nurse. Ana se dedica a empoderar a enfermeras y otros profesionales de la salud que desarrollen sus propios proyectos, centrándose especialmente en el marketing del que un día se enamoró. Además es mamá y le encanta vivir en modo esponja, así que estamos deseando que nos cuente cómo es eso de combinar turnos, de combinar emprendimiento y vida personal. Ana, es un placer para nosotras tenerte aquí, pero siempre nos gusta también preguntaros un poco cómo os describir vosotras, por si nos hemos dejado algo importante que decir. Así que adelante. Bueno, pues muy buenos días, muchas gracias por la invitación, un placer enorme para mí también estar aquí con vosotras. Y bueno, la descripción la has hecho súper bien. Yo solo añadiría, ¿no?, como detalle, que algo que me caracteriza desde siempre es que, bueno, yo soy muy inquieta, ¿no? Entonces quizá eso es también lo que ha llevado a que no pare. Es como que nunca me conformo, ¿no?, entre comillas, siempre, bueno, el hecho de querer seguir creciendo, conociendo otros mundos, pues por ahí me llevó a empezar por la enfermería y luego pues el hecho de seguir formándome, especializándome y acabar a día de hoy combinando pues la parte asistencial que sigo haciendo en el hospital con el mundo del marketing, que es algo que jamás me hubiera imaginado que yo hubiera acabado en el mundo del marketing. Tampoco me hubiera imaginado jamás que hubiera sido el hecho de ser enfermera perfusionista, ¿no? Y ya llevo también muchos años siéndolo, o sea que bueno, al final la vida y mi inquietud constante pues me han ido llevando por esos caminos. Bueno, nos suena muy familiar esto de no parar quietas, ¿no, Ana? Bueno, Sí. bienvenida a nuestro podcast, antes que nada. Y nada, Gracias. bueno, antes de hablar de tu faceta emprendedora, que es la que realmente nos interesa, ¿no?, en este podcast, vamos un poquito a tus raíces. ¿Cómo fueron estos inicios en la enfermería? ¿Qué fue lo que te enamoró de esta profesión, ¿no? Y que nos cuentes un poquito, porque al final ser perfusionista a mí me parece fascinante, ¿no? ¿Cómo decidiste adentrarte en este campo tan técnico y específico? Pues la verdad que, bueno, yo acabé la carrera en el año 2006, imaginaros, hace ya muchos años. Ya me veo ya súper enfermera ya curtida y por casualidades de la vida realmente cuando acabé la carrera pues surgió una oportunidad de trabajar en quirófano. Yo no había hecho prácticas en quirófano porque yo me fui de Erasmus, hice las prácticas de mi tercer año, entonces eran 3. Las hice en Inglaterra, ¿no? Mucha gente se quedaba porque quería, no, es que luego me van a llamar de este servicio específico, entonces yo ya no me quiero ir porque ya, y yo decía, pues no te quedan años, ¿no?, de tanto trabajar y de posicionarte o en un servicio específico u otro. Yo decidí marcharme y bueno, a mi vuelta me surgió la oportunidad de trabajar en quirófano. Y a partir de ahí, pues bueno, fui rotando por diferentes especialidades. No era de entrada quirófano lo que más me llamaba la atención. Yo estudié enfermería, entre otras cosas, porque me gustaba mucho el contacto con el paciente. Ya desde pequeña, así que siempre he tenido cierta vocación sanitaria, la verdad. Y me gustaba mucho el contacto con el paciente, el trato con el paciente, ¿no? Realmente esa sensación de estar ahí aportando y apoyando a esas personas pues, que están pasando por un proceso difícil. Y al final acabé en quirófano, generalmente luego en quirófano de cirugía cardíaca, donde los pacientes están sometidos a una anestesia general y realmente el trato con el paciente es muy pequeño, pero bueno, me gustó mucho y dentro de eso vi que estaba la posibilidad de que existía esa figura de la enfermera perfusionista que yo desconocía absolutamente. Me gustó mucho y dentro de esa inquietud y ese afán por seguir pues, formándome y creciendo, tuve la oportunidad de poder formarme como perfusionista. Ahí fue también mi primer contacto con venir a Barcelona, que hoy día vivo aquí, pero yo vivía en Alicante entonces, soy de allí. Y nada, estudié aquí el máster y ya yo llevo en cirugía cardíaca desde el año 2010 y desde el año 2014 en perfusión. O sea que ya un recorrido
largo. Y me encantó porque al final también es un ámbito donde tienes cierta autonomía, puedes tomar ciertas decisiones, ¿no? Muchas veces la parte estratégica, que sin tener nada que ver con el marketing, pero bueno, también tienes que aplicar como cierta estrategia con los pacientes, ¿no? Individualizar mucho en cada caso, pues aquí hacer esto, lo otro, y me gusta mucho. Me suena mucho esto que comentas, ¿no? Porque al final yo también estuve trabajando en Reino Unido y esto que comentas de la autonomía que tienes en cuanto al paciente, que tú puedes tomar muchas decisiones, me parece que aquí no es del todo así, ¿no? Digamos. No, seguramente no. ¿Recuerdas algún momento en quirófano que haya marcado tu carrera, Ana? Ostras, pues podría decir, no sé si marcar mi carrera, ¿no? Pero sí que recuerdo la primera vez, y esto es una casualidad. Casualmente yo cuando fui a Inglaterra a hacer mis prácticas de Erasmus, yo hice mis prácticas en una UCI de cirugía cardíaca y en quirófano de cirugía cardíaca y en la sala, o sea, dentro de toda la unidad de cirugía cardíaca estuve pasando, ¿no? Por los diferentes niveles, desde quirófano y tal. Y luego casualmente he acabado trabajando en ese servicio. Y yo recuerdo, como la primera vez que entraba a quirófano, ¿no? Tenía cierta inquietud, tenía como, no miedo, pero decía, ¿cómo responderá mi cuerpo cuando, no sé, ¿no? Ostras, me marearé, me agobiaré, me caeré redonda al suelo, ¿no? Entonces tengo como ciertos inputs de ciertas imágenes que en ese momento como que me impactaron y que ahora forman parte de mi día a día, pero que, bueno, cosas que luego se han ido uniendo esos puntos y al final he acabado, ¿no? por ese camino de la cirugía cardíaca, sí. Me parece súper chula la cirugía cardíaca y la verdad que seguro que has aprendido un montón ahí. Hoy en día sigues combinando, como comentas, tu profesión de perfusionista con el emprendimiento, ¿no? ¿Qué te aporta cada una de estas facetas y cómo logras equilibrarlas sin perder tu esencia al final como enfermera? Pues, ¿cómo logro combinarlas? Pues bueno, a nivel horarios, dándolo todo, claro. Con dificultades en cuanto a que vas exprimiendo cada minuto, ¿no? Pues pegándote madrugones para poder adelantar a lo mejor el trabajo de la parte relativa al marketing y antes de ir a trabajar. Luego tengo un niño pequeño, ¿no? Entonces las tardes también las tengo, cuando no estoy trabajando en el hospital, pues bloqueadas con el niño, y el hecho de combinarlo todo es sin duda un desafío constante. Para mí sí que fue importante encontrar como un punto de unión entre la enfermería y el marketing, y es el hecho de sentir realmente que aunque sea desde diferentes puntos estás ayudando a otras personas. Para mí eso fue fundamental, es lo que me hizo clic cuando yo me empecé a interesar por el mundo del marketing. Realmente a mí no me gusta vender, ¿vale? Yo vender no me gusta, o sea, además siempre me he considerado mala vendiendo, mala vendedora. Yo recuerdo una amiga que tenía y me decía, no, yo es que vendo cremas y viene la vecina y se ha llevado 3 cremas. Y yo decía, eres una crack, o sea, yo es imposible, soy malísima vendiendo, ¿no? De hecho, ahí empezó mi interés por hacer un marketing de otra forma, ¿no? Y en el momento yo encontré ese punto de conexión de decir, bueno, es que realmente tienes que verlo desde el punto de vista de la ayuda a otras personas. Y ahí sí me sentí plenamente identificada, porque yo también estudié enfermería por eso, ¿no? Entonces encontré ese punto de unión entre una cosa y la otra y bueno, eso fue fantástico porque fue un poco encontrar también ese propósito. Qué importante esto que estás comentando en cuanto a eso que pensamos que, ¿yo cómo voy a vender yo, ¿no? Y al final esto tenemos que tomar como esto que dices tú, que al final estamos ayudando a la gente, no es otra cosa. Igual que la enfermería, como tú bien dices.
Hay un momento en que todo emprendedor siente la llamada, ¿no? ¿Cuál fue ese instante para ti? ¿Qué fue lo que hizo clic en tu cabeza y te dijo, este es mi camino? Pues lo tengo clarísimo. En mi cabeza hicieron clic dos cosas. Uno, ser madre, que te vuelve loca en la cabeza, te lo revoluciona todo, te cambia las prioridades, te cambia todo. Y venir a vivir en una gran ciudad. Yo vivo actualmente en Barcelona, pero yo soy de Alicante y vivía, bueno, de Alicante, de un pueblo, de San Vicente, concretamente, San Vicente del Raspeig. Y la verdad que tanto yo, por ejemplo, el salario que tenía allí como enfermera era suficiente para, bueno, pues para mi vida. Tampoco tenía hijos entonces, no tenía ese gasto. Pero el hecho de venir a Barcelona, donde todo te cuesta el doble, ¿no? Andrea, si tú me decías que vives en Madrid, pues lo sabrás bien. Todo cuesta el doble. El salario es el mismo. O sea, yo aquí, por ser enfermera en Barcelona, no tengo un salario superior al que tenía en Alicante. Más además la maternidad, ¿no? Entonces me di cuenta que realmente mi cabeza empezó a dar vueltas y dijo, a ver, aquí para poder tener el nivel de vida que tú quieres, cuando hablo de nivel de vida ya no digo, o sea, yo no aspiro a tener un Porsche a la puerta esperándome. Bueno, si algún día lo tengo, pues os invito y os doy un paseo, pero no es mi objetivo, no entra dentro de mis prioridades. Yo lo que me empecé a plantear es que yo quería poder tener más libertad para poder decidir cuándo poder estar con mi hijo y poder tener también la libertad económica, pues para poder hacer un viaje sin tener que estar mirando el euro, para poder irme a cenar a un restaurante sin tener que estar mirando, ¿no? Si llego, no llego, si me va justo. Porque la realidad al final es que, por ejemplo, siendo enfermera, pues para tener unos ingresos X, pues tienes que desvivirte y deslomarte trabajando, ¿no? Entonces al final, a mí, yo lo que quería buscar era como ese equilibrio entre esa vida que yo quiero llevar, que, repito, no es una vida de lujos, que si lo quisiera y aspirar a ello, y hay gente que aspira a ello, me parece perfectamente lícito y ole también por esa aspiración, ¿no? En mi caso tampoco es así, pero encontrar ese equilibrio, ¿no? Entre esa vida que yo quiero llevar, de poder disfrutar, poder escoger en qué momentos hacer determinadas cosas sin depender que suene un teléfono, ¿no? Que está desviado ahora mismo porque yo estoy de guardia hoy, me está haciendo un compañero el favor de cubrirme el busca para que no me llamen, es decir, sin tener que depender de ese tipo de cosas que al final pues te limitan por todos los sitios, ¿no? Entonces, bueno, ese fue el punto de inflexión y eso fue lo que lo impulsó todo y lo que lo sigue impulsando cada día. O sea, a mí cada día lo que me mueve es eso. Yo soy feliz con mi trabajo en el hospital, me encanta, lo disfruto, pero es cierto que la vida que me da ese trabajo, ostras, ¿es de verdad la vida que quiero para siempre, jamás, hasta que me jubile? Bueno, pues eso me hizo reflexionar, ¿no? Parar y decir, tiene que haber otro camino, otra forma de vivir, otra forma de disfrutar y que también me guste y la pueda disfrutar como la enfermería. Bueno, esto nos puede dar para otro podcast, pero totalmente. ¿Cómo fue? Cuéntanos un poquito, Ana, cómo fue ese día, ese momento en el que dijiste voy a hacer esto, ¿no? Justamente ese punto en el que hiciste clic, como siempre decimos. Pues mira, yo en mi cabeza le llevaba dando vueltas tiempo, ¿no? Al hecho de decir, tiene que haber otra forma, sobre todo mi pensamiento principal, yo tenía un niño pequeñito, entonces tiene que haber otra forma en la que yo pueda generar ingresos desde mi casa. O sea, yo tengo un bebé y que no tenga que depender de estar yendo a trabajar a un lugar, de dejar a mi hijo, tiene que haber una forma. Entonces, bueno, empecé a informarme de diferentes posibilidades. En ese momento, la verdad, no veía como... Yo decía, ostras, ¿cómo puedo llevar la perfusión, no sé, al online o a trabajar desde casa? No lo veía y... Entonces, ¿qué hice? Yo me asocié en su momento pues, a una empresa de network marketing en la que tú vendes a cambio de una comisión. Me parecía que eso iba a ser más sencillo.
porque me veía incapaz después de tantos años, pues después de estudiar enfermería, después de hacer el máster de perfusión, después de tantos años ya formándome, decía, y ahora voy a empezar yo otra cosa de cero, para emprender de cero en otra cosa. Ostras, yo me asocio a una empresa de estas en la que... Y esto tiene que ser más fácil. Y no es más fácil, amiga. O sea, es que no es más fácil. Aquí es cuando me di cuenta que tienes que desarrollar y aprender unas habilidades para saber vender. Al final, da igual que estés asociado a una empresa, tú tienes que saber construir un negocio, ¿no? Yo creo que esto también daría por otro podcast, pero concretamente en este sector, pues mucha gente fracasa porque entra pensando que va a ser fácil y cuando se dan cuenta que no lo es, pues lo dejan. Uh-huh. Y realmente, bueno, pues yo empecé por ahí. Y recuerdo muy bien el día en que yo le dije a mi pareja que yo quería iniciarme en eso. Claro, os podéis imaginar. Vamos a ver, tú que tienes tu trabajo, seguro que esto suena. Me suena. Que tienes tu trabajo, que has estudiado tu carrera, que has estudiado tu máster, que trabajas, lo puedo decir porque estoy orgullosa de decirlo, en uno de los hospitales de cirugía cardíaca referentes a nivel nacional. Hola, ¿qué haces? Y yo decía, ¿no? Aquí es donde creo que tienes que tener tan claro eso que te mueve, porque como no lo tengas muy claro, lo más fácil es acogerte a seguir a la mayoría y a lo, entre comillas, sencillo, que es lo que ya tienes, ¿no? Sin luchar por una cosa nueva. Pero bueno, sí que recuerdo ese momento como, y yo misma decir, ¿qué estás haciendo? Y decir, no sé lo que estoy haciendo, pero lo quiero hacer. Allá voy. Allá voy y hasta hoy. Me suena mucho tu camino porque el mío fue parecido, Ana, y por eso me río tanto. ¿Qué opinas, Andrea? Yo la verdad que me siento muy identificada con Ana porque ha dicho algo que lo siento totalmente así, y es que, claro, te encanta tu trabajo como enfermera perfusionista. Yo creo que al final es un trabajo muy específico, como muy concreto, ¿no? En el que tú tienes autonomía, ¿no? Y que ya llevas muchos años y te sientes como muy líder, ¿no? En ese ámbito. Y a mí me pasa algo similar, no llevo tantos años de experiencia, pero es que me encanta mi trabajo como especialista en salud mental dentro de lo que es el sistema sanitario, ¿no? Pero claro, la vida que ese trabajo me proporciona no es la que yo quiero. Quizás ahora no me importaría, ¿no? Pero el día de mañana pues yo quiero otra vida. Entonces eso es un poco lo que nos ha motivado tanto a las dos como a Suriñe también, y yo creo que a cualquier emprendedora, ¿no? Un poco a salirse de ese camino establecido y bueno, a emprender, ¿no? Que en tu caso empezó con lo que es el tema del networking y demás, que yo también he formado parte de eso, y me ha ayudado también mucho a ver un poco qué habilidades necesito pues a la hora de la venta, ¿no? Eso que decías tú de vender, y bueno, la verdad que tiene cosas interesantes ese mundo. Pero cuéntanos ahora un poquito más sobre tu proyecto actual. Háblanos un poco eso, de en qué consiste, a quién se dirige, cuéntanos. Pues yo empecé, bueno, como decía, empecé en este mundo del network marketing ya en el momento en que yo me di cuenta que tenía que desarrollar una serie de habilidades y que tenía que aprender, yo qué sé, muchísimas cosas. Es que tenía que aprender de todo, que no tenía ni idea. Yo decía, si yo vengo del hospital, ¿no? De cargar jeringas, es que esto es otro mundo. Pero descubrí que ese mundo me estaba gustando mucho y que no me importaba dedicar horas y horas a devorar formaciones, a invertir, bueno, ya sabemos lo que valen las formaciones de marketing, ¿vale? Mucho dinero. Daba igual, veía el camino claro y decía, este es el camino. Y como me estaba costando tanto esfuerzo, yo dije, todo este esfuerzo yo no quiero volcarlo a cambio de una comisión por vender X. Todo esto que estoy aprendiendo tengo que estructurarlo de alguna forma en que yo lo pueda entregar, ¿no? A otras personas y pueda ayudar a otras personas con todo esto. Lógicamente, el año pasado, además, me empecé a enfocar pues, a otro público, pero cuando llegó final de año, más o menos por estas fechas, realmente yo estaba hacía uso de las redes sociales, pero tampoco estaba obteniendo un resultado ni un flujo de potenciales clientes por ahí. Sí que hice un lanzamiento del cual salió pues, una pequeña membresía y una comunidad muy chula,
pero no sentía que estaba yendo exactamente por el camino que yo quería, entonces lo paré todo, dejé de publicar en redes, hice como un reset. Justo coincidió que empecé a trabajar con una agencia de lanzamientos con la que actualmente sigo colaborando, porque el mundo de los lanzamientos es un mundo que me encanta, que me apasiona. Y entonces, dándole vueltas, decidí que al público al que yo me quería enfocar era fundamentalmente enfermeras como yo y bueno, siempre amplío a sanitarias porque como concretamente hay una persona que es psicóloga y que también ha confiado en mí, ¿no?, para estar en ese proceso, no me gusta tampoco excluirla, pero fundamentalmente a enfermeras. ¿Por qué? Porque me di cuenta que primero que estoy flipando de la cantidad de perfiles emprendedores de enfermeras que hay y que yo desconocía, que al final estas compañeras llegan a las redes con toda su buena intención a vender sus servicios, sus programas, sus productos, y no eres profesional del marketing y muchas veces se ven frustradas porque no están teniendo un flujo de clientes a través de redes sociales. Bien, sabemos que poner tu escaparate en Instagram es súper potente para que te vean, pero la realidad es que te ves invirtiendo tiempo y esfuerzo en publicar y no ves resultados. Esa es la realidad, a mí me ha pasado. Entonces, directamente dije, bueno, pues hay que enfocarse en este público, es con el que de verdad me siento identificada. En el primer taller que hice ya lo vi claro, cuando había compañeras que me decían, Ana, es que yo te veo a ti y veo que estás como yo, que tú vas al hospital, que ves esto. Entonces, eso es lo que me ha hecho conectar contigo, porque profesionales del marketing o que te enseñen estrategia en redes hay a patadas, pero que además sea enfermera y que conecte conmigo de esa forma, porque veo que tú estás igual que yo, es lo que me ha hecho que hoy esté aquí. Y entonces eso hizo que ¡pum!, se iluminara una luz y dije, este es el camino. Porque además es con quien yo me siento cómoda, porque es lo que yo soy. Y es también lo que, la enfermería forma parte de mi vida. Entonces, trabajar con compañeras que también lo son, para mí es una pasada. Y actualmente el proyecto que tengo en marcha es una suscripción mensual, es un plan de contenido que precisamente lo que pretende es acompañar a esas profesionales que usan las redes sociales, fundamentalmente Instagram, para dar a conocer al mundo sus servicios, sus programas, sus productos, a que realmente puedan usar las redes de una forma estratégica, fluida, sin que les consuma demasiado tiempo. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues esto lo hacemos a través de una membresía mensual donde yo todos los meses les envío una planificación que yo ya he detallado previamente, ya he trabajado, ya he pensado cada publicación en qué formato, para qué día, si son historias, si son reels, si son posts. Evidentemente es un programa tipo que luego cada uno lo adapta a su frecuencia de publicación, lo acomoda a su vida, ¿no? Pero es algo a lo que yo durante este tiempo que he estado usando las redes sociales he estado suscrita a diferentes planes de contenido o calendarios de contenido mensuales y me han sido súper útiles. Entonces dije, vamos a coger lo mejor de cada uno de ellos y lo vamos a unir a la estrategia que a mí me ha funcionado para vender mi primer taller a enfermeras. Yo me dirijo a enfermeras desde el día 1 de julio, publiqué el primer vídeo en el que le hablaba a las enfermeras y a sanitarias, ¿no? Y realmente con la estrategia que seguí, pues me sirvió para vender un taller y me ha servido ahora para vender la membresía. Entonces yo lo que quiero es, a través de esa planificación mensual, facilitar al máximo que realmente exista pues esa interacción, esos mensajes. Oye, me interesa esto que ofreces, ¿qué tengo que hacer para trabajar contigo? Para mí eso era un sueño y yo eso lo he visto en estos meses, después de mucho tiempo estudiando mucho marketing, ¿no? Entonces realmente es la forma en que quiero ayudarlas y algo más allá. Ya no solo esa suscripción al plan de contenido mensual, sino que también puedan formar parte de una comunidad de iguales. Para mí hay algo muy importante cuando decía antes que yo le había dicho a mi pareja que yo quería dedicarme pues, a emprender, etcétera, y le quedaban los ojos como platos, ¿no?
Y he hablado con muchas compañeras que me han dicho, Ana, es que me pasa como a ti y siento que no sé si es el camino, que es muy difícil. Yo creo que la clave, o una de las claves, porque pienso que hay muchas, pero una de ellas es rodearte de personas que piensan como tú y que están un poco, ¿no? Un poco así, en otra onda, que no es la onda de ir todos los días a trabajar de 8 a 3 y si hoy me llaman para un turno extra, pues voy y lo hago y bueno, me gano un dinerito. O sea, no. Personas que van más allá. Y cuando te rodeas de ese grupo de personas, ya no te sientes tan rara, ya no sientes que lo que estás haciendo se sale tanto de la caja porque ves que hay otra gente que piensa como tú. Y eso es lo que también quiero ofrecer en forma de comunidad. Totalmente de acuerdo con todo lo que dices, la verdad, porque es cierto que a veces cuando decides emprender te sientes un poco un bicho raro porque tampoco lo hace la gente de tu alrededor, no sabes ni por dónde empezar. Y también este es un poco el motivo del podcast, ¿no? El sentirnos acompañadas en el proceso, el conocer a gente que también pues tiene mucho que aportar con sus experiencias, ¿no? Como tú en este caso. Y la verdad que es muy interesante un poco lo que cuentas, ¿no? De cómo empezaste a ahora que ya has visto resultados, ¿no? Cuéntanos un poco qué crees que hay de diferente de lo que tú estabas haciendo hasta prácticamente hace un año a lo que estás haciendo ahora, que sí que estás teniendo resultados, ¿no? Cuéntanos un poco esos desafíos y cómo los has logrado superar, digamos. Pues lo primero diría es como nunca rendirse, ver que si la primera vez no funciona, bueno, no quiere decir que lo estés haciendo mal, es que forma parte del aprendizaje y del proceso. Al final, formándome y llevando a la práctica y viendo qué funciona mejor para mí o en mi caso, es como realmente he empezado a ver los resultados. Yo estoy al principio del camino, es decir, yo el 1 de julio de este año es cuando empecé a dirigirme a este público, a enfermeras. Y realmente a día de hoy que, bueno, pues lancé un taller en el que hubo 7 personas que confiaron en mí y lo compraron, y creo que hay que hablar de números también porque a veces uno tiene una expectativa de me han comprado cientos de personas. Vamos a ver, con que te compre uno cuando empiezas a vender, con que una persona confíe en ti, eso ya es enorme. Lo que tienes que hacer es replicar el proceso, seguir trabajando, seguir generando confianza, y hoy será 1 y luego serán 2 y la membresía, pues vamos 10 ahora mismo, ¿no? Estamos al principio y para mí es, repito, es un sueño. ¿Qué ha cambiado? Ha cambiado formarme más para aplicar nuevas estrategias y al final pues, diseñar una estrategia que está funcionando y no rendirse. No decir, si esta vez he vendido 1, es un fracaso. No es un fracaso. Es un éxito, es que vender no es fácil, y que alguien te escriba un DM y te diga Andrea, ¿qué ofreces? Porque, ostras, me interesa mucho lo que estás contando. Pensamos que es lo habitual, tener los DMs llenos de personas preguntando, y será lo habitual a lo mejor cuando ya llevas un recorrido, pero no cuando estás empezando, y esto hace que la gente se frustre. Entonces hay que hablar de la realidad, y la realidad es que no te escriba nadie, y la realidad es que pongas una cajita de preguntas y nadie te pregunte. Esta es la realidad cuando estás empezando y hay que hacerla visible, porque no te tienes que frustrar por eso, es que forma parte del camino. Si te frustras y lo dejas, pues evidentemente ya has acabado, ¿no? Entonces, para mí también es importante, yo también, repito, siempre digo, estoy al principio del camino y también lo que yo quiero mostrar es mi recorrido, para que otras compañeras vean que es posible y que, bueno, que se puede lograr desde la nada, pero que hay que tener paciencia, que no un día llegas y pegas el petardazo y se te empieza a llenar la cuenta de ceros. Bueno, si te toca la lotería de Navidad, igual sí. Pero cuando estás trabajando trabajando en un negocio propio, en un proyecto propio, no es tan sencillo, es fruto de una frase que yo aprendí y que me encantó, que es insistir, persistir y nunca desistir.
seguir construyendo. Entonces, bueno, yo estoy en esas primeras fases de la construcción. Y repito, es fácil desviarse del camino, ¿eh? Porque como tú decías, Andrea, te dice, vas a encontrar más personas que te digan, Ana, pero es que estás dedicando un montón de tiempo a esto y no te da dinero. Y estás dejando de lado, no sé, publicar papers en el hospital que te van a dar carrera profesional y que eso te va a dar dinerito seguro, y estás invirtiendo tiempo en algo que estás ganando cero o muy poco. Y bueno, yo a las personas que a lo mejor me dicen eso, y te lo dicen con todo el cariño, y con todo, digo, sí, lo entiendo. Digo, pero es que yo pienso de otra manera. Ya está, es que no hay más. Total. Yo creo que es súper importante esto que transmites, porque a veces decidimos emprender, ¿no? Y esto lo hemos hablado también fuera del podcast, y lo hacemos pues con todas las ganas e ilusión del mundo, y nos pensamos que los resultados van a llegar ya, inmediatamente, ¿no? Y a lo mejor pasa un año de ese emprendimiento y ves que no estás viviendo de eso, que tienes que seguir en el hospital o en tu trabajo de enfermera, ¿no? Asistencial, y te frustra, ¿no? Entonces, que los enfermeros que quieran emprender, que también sean conscientes de esto, de que requiere evidentemente de mucho trabajo y de mucha paciencia. Y un poco al hilo de esto, cuéntanos, Ana, tú que te diriges a enfermeras, ¿cuál crees que es el mayor desafío al que las enfermeras en general nos enfrentamos, ¿no? Cuando decimos emprender? Es decir, ¿qué es esa cosa que dices, esto les pasa a todas las enfermeras y hay que trabajar mucho en ello? Yo creo que a las enfermeras y en general probablemente a más personas, pero concretamente a las enfermeras en concreto, bueno, es trabajar la mentalidad. Es que yo creo que eso es la base de todo, pero 100%. Es decir, tienes que tener una mentalidad de hierro. Tú tienes que ponerte una coraza, y algo que también que yo aprendí es decir, tú tienes que ser como un francotirador. Tienes que mirar a dónde vas, y como te empieces a distraer con lo que te dice uno, lo que te dice otro, bueno, no llegarás, es que no vas a llegar al objetivo porque estás distrayéndote. ¿Y por qué pienso que la mentalidad es algo que en general cualquier persona que emprenda tiene que trabajar desde la raíz, desde la base? Pero concretamente en el caso de las enfermeras, ¿por qué? Porque tú has estudiado una carrera, tú has invertido unos años de tu vida, ya tienes un trabajito que está bien, igual estás con contratos precarios y bueno, y a lo mejor eso puede justificar más que quieras buscar otro camino, pero a lo mejor incluso ya tienes una plaza. Madre mía, pero si ya tienes una plaza y estás ganando tu sueldito y tienes tu turno y, jolín, como tengas mucha suerte, igual hasta estás ya fija de mañana de 8 a 3 y ahora tú te estás complicando la vida, ¿eh? Entonces, claro, tienes que luchar contra eso, porque eso lo vas a oír por todos los sitios. Entonces, aferrarte fuerte a tus motivos que te llevaron a tomar la decisión de emprender. Yo tengo claro una cosa, me encanta la enfermería, pero yo cuando decidí dedicarme al marketing, renuncié a estudiar una oposición, que la estaba preparando y que probablemente era la mía para sacar una plaza, y un máster en gestión, que ya me habían dado la plaza y que decidí que no me iba a matricular, porque tenía que tomar una decisión y no me da para todo. O sea, las horas del día son las que son y yo tenía que decidir. Y yo decidí escoger el otro camino, porque yo pensé, si yo saco una plaza o si yo hago un máster de gestión y soy supervisora de tal y trabajo de 8 a 3, de lunes a viernes, pero a nivel económico sabemos también eso, tiene un techo, ¿no? Y a nivel económico y a nivel libertad, sigues sometido a unos horarios, sigues al final a golpe de, bueno, pues de condiciones impuestas por una institución para la que trabajes, etc. Y dije, vale, es que yo no quiero esto, ya está, quiero otra cosa. Así a lo incierto, y así fue como me lancé a la piscina. Entonces ahí tienes que tener, la mente muy clara, los objetivos muy claros, y por eso creo que es tan importante también tanto este podcast que hacéis vosotras para dar visibilidad a todo esto, como rodearte de personas que piensan como tú,
para que no pienses que eres el único o que es imposible. No es imposible. Imposible es si hoy piensas que sí, mañana que no, y no vas siguiendo el paso a paso del camino. Pero si tú vas haciendo el camino poco a poco, porque tenemos trabajo en el hospital, en mi caso tengo un hijo, ostras, a veces pienso, si yo lo que estoy haciendo ahora lo estuviera haciendo lo hubiera hecho cuando tenía 20 años, ¿no? Como veo emprendedores que no sé, mucho más jóvenes, pero bueno, es igual. A mí me ha venido, también mi hijo fue uno de los motivos que me hizo hacer ese cambio de chip, ¿no? Entonces, bueno, la mentalidad por encima de todo para no desviarte de tu objetivo principal. Si es que lo es, habrá gente que empiece el camino y diga, ostras, yo pensaba que esto era una cosa, es otra, me exige un esfuerzo o una implicación que no puedo tener o no estoy dispuesta a tener y me quedo con lo que tenía. Fantástico. Si al final uno tiene que hacer lo que le haga feliz, si es que no es más. Y si lo que te hace feliz es eso, no es un fracaso, es un aprendizaje. Total, yo creo que la mentalidad es ese punto clave. Sabía que ibas a decir esto porque es que nos pasa mucho en el podcast, a todas las personas que entrevistamos nos hablan del trabajo de la mentalidad, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Suriñe, de esto de la mentalidad? ¿Te suena un poquito, que te reías bastante? Bueno, es que todo lo que está contando Ana me parece tal cual es lo que nos ha pasado, ¿no, Andrea? En realidad. Y sobre todo, pues me ha dado que pensar, porque me he puesto a pensar en el momento en el que yo decidí también, estaba en el hospital trabajando en la reanimación de un hospital aquí del País Vasco, y 2 días antes de dejarlo, porque yo sufrí un burnout muy grande, yo iba llorando todos los días a trabajar, pensando, esta no es la vida que yo quiero y la vida que merezco. Y un auxiliar, me acuerdo, 2 días antes de dejar el contrato, que yo tenía un buen contrato en realidad, podía seguir ahí probablemente el tiempo que quisiera, me dijo, ¿y tú qué te vas a dedicar? ¿A eso de las redes sociales, que subes mucho contenido ahí? Tú sabes que eso no te va a dar de comer, ¿no? Y la verdad que ahora miro en retrospectiva, ¿no? Y pienso, madre mía, Suriñe, qué fuerza de voluntad y qué mentalidad quebrantable tuviste en ese momento de decir, es que me da absolutamente igual lo que digas porque voy a hacer lo que realmente me hace feliz. Y lo mismo me pasó con mi entorno, ¿no? Mi familia y demás, que sí que me apoyan, lógicamente, y me siguen apoyando en esto. Y ahora ya ven que es algo más serio, ¿no? Por todo lo que he hecho, pero sí que en ese momento les costó mucho pues apoyarme, ¿no? En cierta manera. Pero bueno, al final es la familia y es lo que es. Y bueno, Ana, nada, comentarte que se nos va el podcast. No, pero es que es así, es que es súper importante porque yo creo que muchas personas que nos escuchen se van a sentir identificadas con esto, con este proceso, porque lo van a vivir. Siempre pienso que tú tienes que, ¿no? Esa persona que te está diciendo eso no viene de donde tú quieres estar. Por lo tanto, bueno, hay que hacer un caso limitado. Probablemente la familia lo haga para protegerte, porque de que lo puedas pasar mal o que puedas, no sé, fracasar. Por eso hay que tener también la mente muy preparada para ello. Totalmente. Bueno, nada, para acabar un poquito ya, que se nos va a ir la hora, ¿cuáles han sido, Ana, las lecciones más valiosas que crees que han marcado tu trayectoria como emprendedora? Y si hay alguna que recuerdes especialmente en los días difíciles, ¿no? que tenemos todos los emprendedores. Pues mira, voy a confesar algo que es un hábito que he incorporado desde hace poco, precisamente para esos días difíciles que tú dices y que todo va más lento de lo que quisieras y dices, llevo tanto de invertido y tal. Desde hace unos meses yo decidí que cada pequeño logro que consiguiera me lo iba a grabar en un vídeo, me iba a grabar diciendo cuál era ese logro. Hoy ha habido una persona que me ha mandado un mensaje directo preguntándome, Ana, ¿qué formación tienes? ¿Qué tienes? Que quiero trabajar contigo. Eso es un súper logro y nos olvidamos. Entonces lo grabo y lo pongo en una carpeta de éxitos. Y cuando otra cosa, hoy he vendido mi primer taller en automático. Tengo un link y alguien ha hecho clic en el link y lo ha comprado. La primera vez. 37 euros. Y digo el precio. Porque cuando pase un año, ni el precio será ese, ni yo habré avanzado mucho,
y me quiero acordar de cada pequeño éxito, y cuando me quiera venir abajo voy a ir a esa carpeta y voy a decir, no, tú no estás como estabas hace un año, porque fíjate todas las cositas que han ido pasando en ese año y que no pasaban y que son éxitos, y se nos olvida. Entonces, bueno, ahí lo dejo. Si a alguien le sirve, es algo que he empezado a hacer porque creo que tenemos que recordarnos a nosotras mismas que todo el esfuerzo que estamos haciendo sí que vale la pena y que sí que se van consiguiendo cosas. Quizá no a la velocidad que nos gustaría, pero bueno, es que no tenemos 24 horas tampoco para estar dedicando full muchas veces a esto, ¿no? Yo estaría todo el día, yo qué sé, todo el día viendo formaciones y todo, no me importaría, en serio, pero claro, entonces, no sé, mi chico se va de casa, mi hijo, no sé, ya lo entrego en adopción y yo me dedico a otra cosa. No puede ser, la vida es más que eso. Pero todos esos avances hay que recogerlos y nos tienen que servir de trampolín en esos momentos difíciles que decías, porque sí que vamos avanzando. Totalmente. Eso es algo también que yo hace un año tenía pendiente y no me dejaba avanzar, de hecho, hasta que empecé mi diario de gratitud y la verdad que he visto resultados con eso. Si pudieras hablar con la Ana que estaba a punto de empezar todo esto, ¿qué consejo le darías? ¿Cambiarías algo de tu proceso inicial? Mira, no cambiaría nada de mi proceso y te voy a decir por qué. Porque a mí me dicen cuando yo decidí emprender que iba a tener que formarme, aprender y estudiar todo lo que he hecho, y lo he hecho porque me encanta y no me ha importado nada, pero era algo que para mí era un mundo. Es decir, yo entré en el network marketing porque pensaba que era fácil. Y probablemente si yo no hubiera pensado al principio que era fácil y hubiera visto todo lo que se me venía encima, no sé si hubiera empezado. Pero por eso pienso que formaba parte en ese momento de mi camino. En ese momento yo necesitaba verlo así para poder lanzarme. Y una vez estaba dentro, en ningún momento he dicho, madre mía, qué montaña tengo. No, ya me lo vi hecho, ya estaba dentro, ya me apasionó todo ese mundo y ya iba directo. Y bueno, ya empecé a trabajar, ¿no? Con foco claro en hacia dónde me quería dirigir. Pero al principio necesité sentir que iba a ser fácil para dar el paso. Si no, no sé si lo hubiera dado, la verdad. Es un poco contradictorio, pero es así. Nos pasa, ¿no, Andrea? Sí, totalmente. Yo creo que no tenemos que arrepentirnos de nada de lo que ha pasado antes, porque todo eso nos ha hecho llegar hasta donde estamos ahora, ¿no? Exacto. Y me parece muy interesante y lo quiero rescatar, sobre todo pues ya como reflexión final, ¿no? Del podcast. El hábito que has incorporado tú, ¿no? De celebrar esos pequeños logros, creo que es súper importante, porque al final a veces nos ponemos siempre el foco en qué nos falta, ¿no? Qué está fallando, qué no estamos haciendo bien. Y jolín, también hay que poner el foco en todo eso que hemos aprendido, ¿no? Ya sea pues en el network marketing, en los otros proyectos a lo mejor que hayas llevado a cabo estos años y en lo que estás consiguiendo ahora, que el foco en eso también es importante, ¿no? Y eso también forma parte de trabajar un poco la mentalidad emprendedora, que es difícil, pero se puede, y me gusta mucho haberte tenido en el podcast porque creo que has visibilizado una realidad de la que no todo el mundo habla, ¿no? Has hablado de números también importante, de dinero, y bueno, por último ya una última pregunta que te queremos hacer es un poco qué es lo que más te llena de satisfacción, digamos, ¿no? De todo eso que has logrado hasta ahora, es decir, esas cosas que estabas agradeciendo un poco, qué es lo que más te llena tanto a nivel profesional como a nivel personal de haber decidido emprender, ¿no? Hace ya años. Pues a mí lo que más me llena de verdad es la satisfacción de ver que lo que estás haciendo está ayudando a otras personas, de verdad. Es cierto que uno no emprende, quiero decir, no somos una ONG, emprendemos porque queremos probablemente aspirar a unos ingresos superiores a los que podemos tener siendo enfermera. Es que muchas veces dices, no, parece que hablar de eso, bueno, es que a lo mejor no quiero ganar 2.000, a lo mejor quiero ganar 7.000 al mes, está mal eso, o sea, es que
seamos realistas, ¿está mal? No, está perfecto, ¿no? Cada uno. Entonces, yo creo que ahí es encontrar pues, la manera en la que tú te sientas cómodo y te sientas a gusto para pues, generar los ingresos y tener la libertad que tú quieres tener, pues basada en tus principios, tus valores y lo que a ti te hace sentir a gusto. En mi caso, sin duda, más allá de todo eso, que es algo que bueno, llegará, que no está en este momento, está en proceso de alcanzarse. Entonces a mí mi mayor satisfacción sin duda es ver que lo que haces pues, les sirve a otras personas, les ayuda y que esas personas avanzan gracias a ti. El otro día recibía un audio de un compañero que es cliente también, con el que he hecho una asesoría 1 a 1 y ahora está en proceso pues, de lanzar un proyecto propio y un poco le he ayudado a diseñar ese lanzamiento a través de redes, mail marketing, etcétera, y está en proceso y es un crack, él es preparador de oposiciones y me decía, Ana, es que doy las gracias por haberte encontrado. Eso, bueno, es que el otro día estaba en un directo que hice en Instagram y cuando empecé a nombrar, dije, voy a dar públicamente la bienvenida a las personas que han entrado al plan de contenido y que ya están dentro, y empecé a decir los nombres, o sea, se me ponían los ojos vidriosos porque decía, es que de verdad que haya personas que confíen en ti, en que tú las puedes ayudar para conseguir sus objetivos, es que eso es lo más grande, es lo más grande, y lógicamente que tú luego puedas tener la vida que quieres con eso, es que eso ya es la bomba, ¿no? Es una satisfacción, ¿no? Al final, Andrea, el recibir esos mensajitos a veces me ha pasado también. ¿A ti? Total, yo creo que sí, yo creo que es lo que decíamos al principio, ¿no? Poner el foco en esos pequeños logros que estamos consiguiendo, que a veces necesitamos recordárnoslo, ¿no? Porque si no ponemos siempre el foco encima, somos personas muy ambiciosas, que siempre queremos mejorar, ¿no? Muy inquietas. Nos encanta encima formarnos, entonces, bueno, eso está bien, pero también hay que poner el foco y celebrar todo lo que estamos consiguiendo. Así que, bueno, yo creo que hasta aquí la entrevista. No sé si quieres cerrar, Suriñe. Bueno, pues nada, Ana, ha sido un verdadero placer escuchar tu historia y aprender Igualmente. también de tu experiencia. Nos has demostrado que aunque combinar turnos, vida personal y emprendimiento, pues al final puede parecer una montaña, al final poniéndole pasión, ¿no? Y también pues ser valentía y esa mentalidad inquebrantable que tenemos, ¿no? Los emprendedores, pues al final todo puede ser posible. Gracias por inspirarnos también y por pues al final dar este primer paso hacia nuestros sueños. Si te has sentido identificada con la historia de Ana y quieres saber más sobre cómo ella está transformando el mundo del emprendimiento en salud, te invito a visitar su página web, soyananers.com, ¿no, Ana? Y no olvides seguirla en sus redes sociales, eso es, para más consejos, motivación, recursos y todas las cositas que están por venir. Además, si este episodio te ha motivado y te ha movido a pensar en tu propio camino como profesional de la salud, te animo a compartirlo con alguien que necesite escucharlo. Así que hagamos que más enfermeros y profesionales que sepan que emprender también es para ellos. Y recuerda que este solo es el principio, que lo que puedes lograr está solo a una decisión de distancia. Así que acuérdate de seguirnos y suscribirte a nuestro podcast en Enfermera Emprende. Hasta luego. Muchísimas gracias. Chao, un placer. Chao.